Hola, ¿qué tal, queridos? Que Dios les bendiga. Qué gustazo saludarlos hoy, domingo 5 de enero, primer domingo del año. No dejen de asistir a la casa de Dios. Estamos comenzando un año nuevo y estamos tratando de comenzar el año pues muy bien, haciéndonos el propósito de conectar con Dios, tener una relación personal intensa con Él, y para ello pues por supuesto que ir a la iglesia es una de las principales cosas que hay que hacer. Si es que no dejen de asistir a la casa de Dios. Vamos a la palabra de Dios. Estamos estudiando la vida de Abraham, este personaje tan importante en la Biblia. Se le conoce como el padre de la fe, y es que todo el año vamos a tener temas relacionados a la fe. Ya verán que va a ser de muchísima bendición. Hoy es el devocional número 5 y se titula Retomando el Camino. Retomando el Camino. Recuerdan que ayer vimos que Abraham tuvo sus dudas. Abraham comenzó muy bien su viaje de fe, obedeció a Dios, dio un salto de fe. Dios le dio promesas, Abraham las abrazó y le hizo caso a Dios, dejó su tierra, dejó su familia y se aventuró en un camino, pues básicamente a ciegas, a un lugar al que no conocía, confiando en Dios. Pero en cuanto vino el primer problema, hambre en la tierra, sequía, Abraham tuvo dudas de lo que Dios le había dicho y mejor se fue a Egipto. Es interesante que en la historia del pueblo de Dios, a menudo ese asunto de ir a Egipto se va a repetir, lo vamos a volver a ver en diferentes escenas. El pueblo de Dios yendo a Egipto, a veces huyendo del hambre, a veces huyendo de gobernantes malvados, pero también Dios siempre va a regresar a su pueblo de Egipto a la tierra prometida. Y no juzguemos demasiado a Abraham, porque ustedes y yo estoy seguro que también hemos pasado por esos momentos. De pronto creemos a Dios. De pronto le creemos a Dios sus promesas y nos aventuramos en este viaje, en este camino de fe. Pero vienen las pruebas y comenzamos a dudar. Estoy seguro que tú también has pasado por eso. Vienen las pruebas y te comienzas a hacer todas esas preguntas. Comienzan a llover en tu mente estas preguntas. ¿Será que Dios me va a ayudar? ¿Será que Dios va a estar conmigo? ¿Será que lo voy a lograr? ¿Será que voy a pasar? ¿Será que mejor pongo mi confianza en otras cosas? Y a lo mejor tomamos decisiones equivocadas como Abraham, que fue a Egipto, mintió acerca de su esposa y, traicionó a Dios. Eso es lo que hizo Abraham. Se equivocó. Pero qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. Porque Abraham regresó y Dios continuó con la promesa. Abraham regresó. Abraham se dio cuenta de lo que estaba haciendo, gracias a Dios, que mandó una revelación a Faraón para que le dijera a Abraham. Fíjense qué interesante, fue un rey pagano, el Faraón, el que le hizo a Abraham darse cuenta. Abraham, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué mentiste sobre tu esposa? Y Abraham entra en cuenta, ¿cómo pude hacer eso? ¿Cómo pude desconfiar de Dios? Y Abraham regresa. ¿Y a dónde regresa? A la promesa de Dios, a los brazos de Dios, a la tierra que Dios le había prometido. Y vuelve a empezar. Qué bonito es esto, mis amados. Qué gran Dios, qué buen Dios, qué lleno de gracia y amor. Un Dios que, aun cuando nos equivocamos, aun cuando fallamos, aun cuando le damos la espalda, aun cuando dudamos, Él nos recibe cuando venimos de regreso. Ven de regreso, amado hermano, a los brazos de Dios. Él te va a recibir. Y Él no quita el dedo del renglón. Su promesa sigue en pie. Lo que Dios ha prometido sigue siendo válido, aun cuando tú hayas fallado, aun cuando tú te hayas alejado. Dios te va a dar nuevas oportunidades y está esperando con los brazos abiertos para que regreses a Él. Un año nuevo es una oportunidad para eso. Un año nuevo es una oportunidad para regresar a los brazos de Dios, para retomar el camino que se nos desvió por ahí en marzo, que nos equivocamos por ahí en junio, que empezamos a tener miedo por ahí de noviembre. Y en enero es una nueva oportunidad que Dios nos da para regresar a su camino, para volver a empezar. Retomando el camino se llama este devocional. Vamos a comenzar a leer el capítulo 13 de Génesis, no sin antes orar. Gracias, Señor, por este devocional que nos recuerda retomar el camino, regresar a tus brazos, seguir confiando en tus promesas. Háblanos a través de la vida de Abraham en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a Génesis 13, dice así la palabra de Dios. Subió pues Abraham de Egipto al Negev, él y su mujer con todo lo que poseía, y con él Lot. Acuérdense mucho de Lot porque va a aparecer en el próximo devocional a partir de mañana. Lot era sobrino de Abraham. Lot era hijo de Harán, pero Harán murió joven y Abraham lo adoptó como su hijo. Era su sobrino, pero lo adoptó como su hijo y lo llevaba para todos lados.
Versículo 2. Y Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro, y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel, al lugar, escucha esto, donde su tienda había estado al principio, en Betel y Ai, ahí donde Dios hizo un pacto con él, donde Dios le dio promesas y palabra, ahí regresó Abraham. Al lugar del altar que antes había hecho allí, y allí Abraham invocó el nombre del Señor. Abraham regresó a ese lugar donde se había encontrado con Dios. Abraham regresó a ese lugar donde había adorado a Dios, donde Dios le había dado promesas. Abraham regresó a ese lugar. Regresó geográficamente, se fue de Egipto y regresó, pero también regresó su corazón a las promesas de Dios. También regresó su alma, su espíritu, a estar en sintonía con las promesas de Dios. Esta es la enseñanza de hoy, mis queridos hermanos. Regresemos a Dios. En la palabra de Dios es un tema muy recurrente, especialmente en los libros de los profetas. Regresen a Dios, vuélvanse a Dios. Y qué hermoso es Dios, que Él está ahí siempre esperando. Quizá la mejor imagen de esta la contó Jesucristo. La mejor imagen de esta idea es una parábola de nuestro Señor Jesús, que contó la historia del hijo pródigo. No les voy a contar toda la historia porque amerita una serie de devocionales entera. De hecho, lo hicimos hace ya más de un año. Esta parábola, esta historia que Jesús contó, trata de un hijo que le pide su herencia a su padre y se va a malgastar su dinero. Y el padre todos los días salía a esperar que regresara su hijo. Ese hijo que le había pedido su herencia en una falta de respeto. Porque cuando se da la herencia, cuando el padre se muere. O sea que si un hijo te pide tu herencia, ¿qué te está diciendo? Ojalá te mueras. Voy a hacer como que te mueres. Para mí estás muerto, quiero tu dinero. Y el padre se lo dio. Y se fue, aquel hijo, a malgastar su dinero en pecado. Y cuando se vio pobre, cuando se vio sin nada, se acordó de su padre. Dijo, allá hasta los trabajadores más bajos tienen algo que comer. Voy a regresar, le voy a pedir a mi padre que me haga un siervo de su casa. Cuando regresó el hijo pródigo, su padre lo esperaba. Y en cuanto lo vio venir, aquel padre salió corriendo a abrazar a su hijo. Y le dijo, mi hijo que estaba muerto ha resucitado. Hizo fiesta en su honor. Somos tú y yo, mi amado hermano. Tú y yo somos el hijo pródigo. Tú y yo somos Abraham. Que a veces dudamos, que a veces nos alejamos de Dios. Que a veces tomamos decisiones tontas. Que a veces tomamos decisiones pensando humanamente en nuestra carne, en nuestros intereses egoístas, en el miedo. Y creemos que podemos por nosotros solos y nos olvidamos que tenemos un Dios que nos ha hecho promesas y que estará con nosotros. Y que a veces la mejor decisión no es la más buena lógicamente hablando, la más conveniente según nuestro razonamiento humano. A veces la mejor decisión va en contra de la lógica humana, porque la mejor decisión siempre es la voluntad de Dios, la promesa de Dios. Por eso, si nos hemos equivocado, y si eres ser humano, si me estás escuchando y eres ser humano, si no eres un robot, ¿no? Deberíamos poner aquí en los devocionales, ¿eres robot? Como en las preguntas, ¿no?, de internet. Si eres un ser humano, mi amado hermano, estoy seguro que te has equivocado. Estoy seguro que has tenido miedo. Estoy seguro que has tomado decisiones basado en tu propia inteligencia y no en la voluntad de Dios. Que te has alejado de Dios. Que a veces has caminado tu propio camino en vez de caminar el camino que Dios te ha dado. Por eso déjame, si eres ser humano, a todos los seres humanos que me están escuchando les quiero dar estas 3 enseñanzas. Número 1, reconcíliate con Dios. Regresa a Dios. Vuelve a su camino. Desanda el camino andado. Eso es lo que tuvo que hacer Abraham. Abraham se había ido de la tierra prometida, la tierra que Dios le había prometido, la tierra que Dios le dijo, esta tierra será tuya, aquí te voy a bendecir. Y Abraham se fue de ahí, desconfiando de las promesas de Dios. Se fue a Egipto y cuando se dio cuenta que había regado todo el tepache, como decimos en México, que había metido la pata hasta el fondo, desanduvo el camino andado, dio un giro de 180 grados y comenzó a revertir el camino hasta llegar a donde había empezado. Es lo que a veces tenemos que hacer. Regresar, dar vuelta atrás, dar un giro de 180 grados, desandar el camino andado, revertir esas malas decisiones que hemos tomado para regresar
a ese lugar donde Dios está con nosotros, donde Dios nos dio sus promesas, al punto de quiebre. Y ahora, tomar la decisión correcta, quedarnos en la voluntad de Dios. No sé esto qué signifique para ti. Puede tener que ver con una decisión familiar, laboral, con alguna adicción, no lo sé. Pero reconcíliate con Dios, vuelve a sus caminos. Número 2, todas con la letra R. Reconcíliate con Dios, recuerda las promesas de Dios. Abraham se había olvidado de sus promesas. Era momento de recordarlo. Y algo interesante en la historia de Abraham es que cada vez que se encuentra con Dios, vamos a ver muchas veces, esta es la tercera vez que Dios le da una palabra. Primero Dios le dijo que se fuera de su familia allá en la tierra de Harán. Luego ya en la tierra prometida Dios se le encontró aquí en esta misma región y Abraham hizo un altar. Y en cada lugar donde Dios aparecía a Abraham, Abraham hacía un altar. Una especie de monumento, juntaba unas piedras, a veces un árbol, que le recordara lo que Dios había dicho. Todos debemos tener eso, momentos en nuestra vida, a lo mejor objetos, una pulsera, un collar que nos recuerda nuestro compromiso con Dios. Yo muy a menudo cuando estoy, desanimado, enfrento tentaciones, no lo sé, alguna cuestión alguna lucha interna, yo recuerdo esos momentos cuando Dios me llamó al ministerio y me acuerdo y pienso en ese momento y pienso, soy alguien llamado por Dios, soy un siervo de Dios, me dedico a esto es lo que hago, Dios está conmigo y te aseguro que eso nos da fuerzas para continuar, para regresar a Dios, para recordar sus promesas, para recordar que Él está ahí con nosotros. Y número 3, reenfoca tu mirada. En este mundo hay tantas distracciones, mi amado hermano, hay tantas distracciones en este mundo, vivimos en una sociedad sumamente distraída, con todo tipo de cosas, el celular, estamos siempre ahí con este impulso obsesivo, ¿no? De abrir la nueva notificación, ver el nuevo mensaje, ver el nuevo video de YouTube, el TikTok. Estamos tan distraídos. Y de pronto en esta vida nos distraen los peligros, los miedos, los problemas de la vida. Reenfoca tu mirada, concéntrate en una cosa, las promesas de Dios. Hay veces que hay que tomar la decisión menos lógica. Va a llegar momentos en tu vida, mi amado hermano, van a llegar momentos en tu vida donde vas a tener que tomar una decisión y no va a ser la más lógica. No va a ser la más conveniente según tu razonamiento humano, según la materia, según el dinero, según la fama, según la reputación, según la conveniencia, la oportunidad laboral, económica. Hay veces que hay que tomar la mejor decisión y que no necesariamente es la más lógica ni la más conveniente según los ojos humanos. Va a llegar veces en que hay que tomar la decisión menos lógica, menos conveniente aparentemente a los ojos humanos, pero que es lo que Dios quiere. No estoy diciendo que siempre. Por eso hay que tener discernimiento. Por eso hay que tener una relación con Dios, para que Él nos hable. No estoy diciendo que siempre la voluntad de Dios va a ser lo más ilógico, hay veces que es lo más lógico. Lo que estoy diciendo es que hay que tener la sabiduría, la relación con Dios, para poder tomar decisiones correctas, para retomar el camino. Reconcíliate con Dios, recuerda las promesas de Dios, reenfoca tu mirada, mira las promesas de Dios, mira la voluntad de Dios, no lo que este mundo ofrece. Seguiremos hablando de esto el día de mañana. Hoy nos despedimos orando. Gracias, Señor, por este recordatorio de regresar a tus brazos. Permítenos hacerlo así, como Abraham, y adorarte. En el nombre santo de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.